Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Chacón Saavedra de la Institución Universitaria Politécnico Gran Colombiano. El día de hoy continuaremos con las charlas acerca de factores de riesgo psicosocial e iniciaremos la parte del ámbito social. El tema de hoy sería la discriminación y el prejuicio como factores de riesgo psicosocial. Antes de entrar en materia, considero que es importante tener claros los conceptos de relación entre discriminación, prejuicio y estereotipos. Previamente al estudio de cualquiera de las condiciones, causas o consecuencias de la conducta discriminatoria, es fundamental diferenciar los conceptos de discriminación, prejuicio y estereotipos, así como entender la claridad de la relación existente entre ellos. El prejuicio se define como una actitud negativa hacia un grupo social o hacia una persona percibida como un miembro de ese grupo. Como otras actitudes, el prejuicio se compone de tres componentes: cognitivo, que son las creencias; el afectivo, que son emociones; y comportamental, que es la conducta. Aunque existe cierta correlación entre ellos, esos tres componentes son relativamente independientes y por lo tanto implican medidas diferentes. Los estereotipos han sido a menudo conceptualizados como representantes del componente cognitivo del prejuicio. Concretamente, un estereotipo es una característica asociada a una categoría cognitiva que es usada por los perceptores para procesar información sobre el grupo o miembros del grupo. Podemos definir el estereotipo como un conjunto comprimido de creencias consensuadas sobre una característica de un grupo particular. También nos podemos referir a los grupos étnicos. Consideramos que los estereotipos son generalizaciones hechas sobre un grupo étnico concernientes a la atribución de rasgos que es considerada como injustificada por un observador. La discriminación, por su parte, es el componente comportamental del prejuicio y, por lo tanto, su manifestación externa. Los científicos sociales han conceptualizado la discriminación tradicionalmente como el tratamiento desigual, desfavorecedor a un sujeto o grupo, como consecuencia del prejuicio. Otros autores acentúan la importancia de la discriminación, llegando a afirmar que el prejuicio solo será relevante cuando desemboque en discriminación. En la expresión de la discriminación influyen gran cantidad de variables, de manera que, según estas, el comportamiento discriminatorio se manifestará en mayor o menor grado. Entre las variables que pueden facilitar esta expresión de la discriminación es necesario destacar la existencia de las situaciones competitivas y de conflicto, y sobre todo de aquellas donde los grupos implicados poseen un estatus desigual. En este contexto, la discriminación aparece como la solución de la cuestión de poder. Por otra parte, y afortunadamente, también existen factores que reducen la discriminación. Así, se encuentran fundamentalmente la presión social y la motivación interna. La discriminación se presenta de muy distintas maneras y en ámbitos y niveles diferentes. Es frecuente encontrar los periódicos llenos de manifestaciones de discriminación, ya sea en el contexto educativo, como por ejemplo niños que pertenezcan a una comunidad indígena y que no estén integrados; en el contexto económico, por ejemplo las diferencias en los estratos de 3, 4, 5, incluso dentro de nuestro propio país se ve eso; en el jurídico, son sentencias sesgadas o procedimientos faltos de imparcialidad; o en la publicidad, vemos anuncios que expresan una división de roles y una perpetuación peligrosa de estereotipos de género.
Aún de manera mucho más intensa, la discriminación puede aparecer en los métodos segregacionistas que todavía siguen vigentes y bien arraigadas en las sociedades del siglo XXI. La segregación intenta reducir la capacidad operativa del grupo a través de su confinamiento en determinadas zonas, que se consigue produciendo en el grupo segregado graves repercusiones psicológicas como inseguridad, baja autoestima, autoodio y rechazo del propio grupo. La relación entre el prejuicio y la discriminación resulta muy compleja de estudiar. Si bien es cierto que el prejuicio, o sea, la posesión de estereotipos o de emociones negativas, predispone a comportarse discriminatoriamente, no siempre tiene por qué desembocar en discriminación, dependiendo en gran medida de las condiciones en las que ocurra. En este sentido, existe un estudio clásico que muestra la complejidad del tema. La respuesta a distintos hoteles y restaurantes a acoger a una pareja de chinos, por ejemplo, y posteriormente su respuesta a una carta de petición de alojamiento para clientes chinos. Mientras que en el primer caso solo se había negado un hotel de 67. En segundo, el 90% habían expresado su rechazo a la acogida de estos clientes. Este estudio posee graves deficiencias metodológicas. Se ha seguido utilizando para ilustrar la diferenciación entre actitudes y conducta. Se realizaron distintos estudios de estricto diseño y metodología que también muestran esta divergencia entre actitudes y conducta, encontrando que las correlaciones entre ambas raramente superan el valor del punto 30. Las relaciones endogrupo y exogrupo, cualquiera que sean estos, por ejemplo hombres o mujeres, se pueden abordar desde las perspectivas paralelas, las investigaciones sobre el prejuicio y las investigaciones sobre las relaciones intergrupales. Bueno, vamos a hablar sobre las nuevas formas de prejuicio. Las actitudes prejuiciosas y la discriminación parecen haber disminuido en los últimos años, al menos en las sociedades occidentales. Sin embargo, la situación discriminatoria en la que se encuentran muchos grupos tradicionalmente marginados es un claro reflejo de que la igualdad en el trato es un ideal bastante lejano aún. Así en nuestro país existen claras diferencias en el nivel económico, sociocultural, de grupos minoritarios como el de los inmigrantes, el de las mujeres, en comparación con el resto de los ciudadanos. Esta situación refleja con claridad con el uso de ciertas expresiones discriminatorias. Por ejemplo, la expresión "yo no soy racista, pero" se ha convertido en una socorrida manera de empezar a explicar la posición de una persona ante un acontecimiento o incidente, cuando sospecha que sus actitudes pueden revelar que no acata la norma social que respeta los valores igualitarios. Esta dicotomía entre el mantenimiento de actitudes prejuiciosas y el rechazo explícito a la expresión de las mismas caracteriza nuestra sociedad. Diversos autores del tema afirman que el prejuicio no ha desaparecido, sino que ha adoptado nuevas formas debido a las exigencias que las normas sociales volviéndose más sutil. De esta manera, aunque las personas sigan manteniendo sus afectos y sentimientos negativos hacia los miembros del exogrupo, no lo manifiestan abiertamente debido a la presión y deseabilidad social. Existen personas que afirman no ser racistas simplemente porque no aceptan los postulados del racismo a la antigua usanza, lo cual no significa que no mantengan actitudes prejuiciosas. Existen distintas explicaciones de cómo el prejuicio se ha transformado y adaptado a los cambios que ha sufrido la sociedad. La mayor parte de esas explicaciones se ha concebido para intentar comprender el fenómeno del prejuicio racial.
principalmente hacia las personas negras en Estados Unidos. A pesar de que este sea el origen de estos estudios, sus conclusiones pueden aplicarse a todos los tipos de prejuicio, pues se utilizan los mismos mecanismos y procesos cognitivos. En general, se puede decir que el viejo racismo se caracterizaba por A. La manifestación abierta a los estereotipos y la discriminación. B. La percepción de una amenaza y un rechazo del exogrupo. C. La oposición del contacto íntimo con el exogrupo. El racismo nuevo, por su parte, no se basa en una diferenciación biológica de las razas, sino en los aspectos culturales, de manera que se argumenta que los miembros del exogrupo no aceptan los valores de nuestra sociedad y que ellos solo se excluyen. La aceptación de la existencia de un nuevo racismo supone una serie de implicaciones metodológicas, construyendo medidas menos reactivas y más refinadas. Y teorías, un modelo teórico capaz de explicar esta dicotomía en las actitudes de los sujetos hacia el exogrupo. Hablemos, por ejemplo, del prejuicio hacia las mujeres, el sexismo. Aunque la evolución es la consideración del prejuicio y sus manifestaciones, se ha estudiado fundamentalmente en el campo racial. Las conclusiones obtenidas en sus investigaciones son fácilmente trasladadas al campo del prejuicio hacia otros grupos minoritarios. A pesar de que los estudios sobre prejuicio hacia las mujeres son menos numerosos debido a la complejidad del estudio de las relaciones entre hombres y mujeres. En general, el sexismo se puede definir como una actitud dirigida hacia las personas en virtud de su pertenencia a los grupos basados en el sexo biológico, hombres y mujeres. Aunque conceptualmente cualquier tipo de actitud positiva o negativa hacia las mujeres atendiendo a su categoría sexual pueden etiquetarse como sexista. Siempre ha habido cierta tendencia a limitar el concepto del sexismo a las actitudes negativas de las mujeres. También en la historia y en el estudio del sexismo se pueden diferenciar con facilidad dos componentes: sexismo viejo o tradicional y una nueva forma de prejuicio de género más sutil e indirecto, que ha recibido distintos nombres: sexismo moderno, neosexismo o sexismo ambivalente, según la concepción que les acompaña. De cualquier manera, en la actualidad pocas personas mantienen abiertamente que las mujeres sean inferiores a los hombres, tal y como aparece reflejado en las encuestas de opinión e investigaciones sobre ideología de género. Sin embargo, los datos de numerosos estudios muestran que la discriminación basada en el sexo sigue existiendo. En algunas instituciones se ha optado recientemente por intentar introducir algún tipo de medida de acción positiva, por medio de las cuales, por ejemplo, se reserve un número de porcentaje de puestos de trabajo para las mujeres, o se conceda una bonificación a las empresas cuando contraten mujeres. Sin embargo, estas medidas no son de la envergadura ni poseen las implicaciones de los programas existentes en otros países, como Canadá o Estados Unidos, o los países nórdicos. Bueno, según la teoría del estrés social, la discriminación es un tipo de estresor que, al igual que otros estresores psicosociales, afecta seriamente el bienestar físico y psicológico de las personas. En primer lugar, la discriminación conduce a emociones negativas, las cuales a su vez provocan síntomas de angustia, depresión, ansiedad y aumentan el riesgo de trastornos psiquiátricos de por vida. Las emociones negativas llevan también a una desregulación biológica que pueden contribuir a enfermedades subclínicas, quiere decir asintomáticas o que no se manifiestan, y crónicas, y además evita que las personas busquen ayuda de cualquier tipo o se comprometan con los tratamientos médicos que se necesitan. En segundo lugar, cuando las personas son sujetas de discriminación, se daña su autoestima, como
por cómo se empiezan a percibir a sí mismas y si afectan sus posibilidades de relacionarse afectivamente con los demás al impactar la forma en que son percibidas, afectando así su bienestar psicológico y emocional. Los estereotipos, los sesgos y el estigma con el que cargan algunos grupos poblacionales hacen que las personas se enfrenten prejuicios y discriminación por su raza, cultura, religión, orientación sexual, situación económica, género, edad y hasta por su diagnóstico de salud mental. Está comprobado además que dichos efectos son más significativos en los grupos tradicionalmente han sido menos privilegiados u subrepresentados. Por ejemplo, se han identificado efectos más significativos en la salud mental de las mujeres que en el caso de los hombres por cuestiones de discriminación. Del mismo modo, se ha encontrado que la acumulación de experiencias de discriminación a lo largo del tiempo se asocia con un mayor riesgo de problemas de salud mental, por ejemplo, síntomas depresivos. Por otro lado, la discriminación hace que las personas se sientan más desconfiadas y esto afecta el nivel de amabilidad con el que se muestran. Asimismo, se ha identificado correlaciones negativas entre la discriminación sufrida y la capacidad para organizarse y mantener la disciplina. Promover una cultura incluyente, abierta a las diferencias, en la que todas las personas se sientan respetadas y valoradas, es pensar en las condiciones que generamos para que las personas en nuestros equipos puedan ser más productivas y mantener un desempeño óptimo. Una de las principales estrategias para la reducción de prácticamente todas las formas del prejuicio es el contacto. Compartir actividades, informarse, interactuar con miembros de otros grupos sociales a los cuales no pertenecemos es el camino para reducir la ignorancia que nos lleva a establecer generalizaciones negativas hacia esos otros que no conocemos, pero que sin embargo nos despiertan diferentes emociones negativas. No obstante, fomentar solo el contacto entre diferentes grupos sociales no es suficiente. Resulta necesario avanzar en el desarrollo de la empatía, ya que es a través de ella que podemos lograr comprender la situación en la que se encuentran los otros. En esa misma línea, las percepciones negativas de los colombianos en comparación con la autoimagen dan cuenta de la distancia entre hacernos cargo de nuestros propios errores y responsabilizar a los demás. Es importante saber y revelar esta información acerca de que es un problema grave, pero que muchas veces pasa desapercibido. Debido a los límites del tiempo en esta charla, muchas expresiones de prejuicio que también son relevantes en nuestro contexto no pueden ser indagadas, como por ejemplo el prejuicio hacia personas en situación de pobreza, el prejuicio hacia indígenas, el prejuicio por ideología política, entre otros. Asimismo, resulta fundamental avanzar en la evaluación de las actitudes hacia el feminismo y el lenguaje inclusivo, ya que constituyen aspectos centrales para nuestro desarrollo como una sociedad más justa e igualitaria. No obstante, espero que este informe sea el primero de una serie que permita incluir diferentes expresiones del prejuicio y la discriminación no consideradas en esta charla. Por último, reconociendo que la erradicación del prejuicio es una tarea ardua y que lleva mucho tiempo, resulta fundamental continuar trabajando día a día en todas aquellas estrategias que promuevan y favorezcan su reducción, desde los actos más pequeños en nuestra vida cotidiana hasta la implementación y cumplimiento de las políticas públicas desarrolladas por organismos que trabajan en la temática. Por tal motivo, algunas de las principales recomendaciones que, según la literatura disponible, resultan importantes considerar son las siguientes. Intentar evitar las generalizaciones. Es una tarea difícil
dado que en nuestra vida cotidiana tendemos a hacerlo la mayor parte del tiempo, pero es el primer paso. Segundo, interactuar con el diferente. Solemos interactuar con personas afines a nuestra forma de ver el mundo. Por ello es fundamental abrir el espectro respetando aquello distinto. Tercero, ponerse en el lugar del otro. Lo que decimos y hacemos puede estar afectando a otras personas, por más que nosotros no lo consideremos. Cuarto, explorar nuestros propios estados emocionales. La confrontación violenta con el otro nunca es el camino, solo genera mayor distancia y malestar general. Y quinto, reconocer el prejuicio. Las personas que pueden reconocer sus propios prejuicios están en mejores condiciones de combatirlos. Si bien la erradicación del prejuicio forma parte de la responsabilidad social, considerar que una persona víctima de discriminación tiene parte responsabilidad por el hecho implica culpar a la víctima. Por ello, resulta fundamental acompañar a las víctimas del prejuicio y la discriminación, poniéndose en contacto con instituciones a las que trabajen profesionales con amplia experiencia en atravesar este tipo de flagelos. Además, podemos acompañar a las víctimas favoreciendo el desarrollo del cuidado personal y las habilidades de afrontamiento saludables. Bueno, muchas gracias. Esto es todo por hoy. Los espero en nuestra siguiente charla, referente a otro factor de riesgo psicosocial, como es el aislamiento social y la soledad como factores de riesgo psicosocial.